Planeta Cristina procesada. ¿Quién quiere abrir? A ver, la información pura y dura marca que es el primer procesamiento que tiene Cristina por una causa de corrupción. La que tenía anteriormente era por dólar futuro, que era un poco cuestionable en algún punto porque era una decisión de gobierno, que según el juez Bonadío entrañó un objetivo avieso, pero en este caso, que es la causa de la obra pública, es la primera por corrupción. Involucra también a Julio De Vido, a José López, a Lázaro Báez. Le trabaron un embargo por 10.000 millones de pesos, una cifra realmente impresionante. Y el argumento central del juez a cargo de esta causa, que es Julián Ercolini, es que se había conformado una asociación ilícita exprofeso para generarle un dolo al Estado, que consistía básicamente en distribuir en forma especial, digamos, con prebendas, con beneficios especiales a Lázaro Báez, obras públicas con sobreprecios, y que de esa manera sacaba dinero del Estado para dárselo a su socio y amigo. Obviamente que el circuito se complementa no en esta causa, pero se entiende si se toman en cuenta las otras causas por corrupción que tiene Cristina, como por ejemplo Otesur y Los Sauces, que serían la devolución de ese favor en forma de alquiler de inmuebles y en forma de contratación de habitaciones en hoteles que no eran ocupadas. Supuestamente por la obra pública y sobreprecio se sacaba el dinero y de la otra manera Lázaro Báez retornaba. Por eso esta causa, que es la que avanzó más rápido de las que tiene corrupción, gracias a que Vialidad Nacional de la actual gestión presentó un informe de todas las obras y se determinó que Lázaro Báez no solo estaba entre las principales concesionarias, sino que recibió un trato preferencial para ello, ¿no? Avanzó rápido después del cambio de gobierno, ¿no? Pero, porque tiene varios años la denuncia. La denuncia es de Carrió, ¿te acordás que es la vieja denuncia por asociación ilícita en la cual Carrió metió un montón de cosas en el medio, que naufragó esa causa desde el 2008 hasta ahora, pero que ahora tomó impulso precisamente porque Vialidad presentó los papeles y eso repotenció fuertemente porque demostró no solamente que había sido uno de los concesionarios principales, sobre todo en Santa Cruz, donde recibió el 80% de la obra pública, sino que recibió un trato especial también en términos de los pagos, mientras el resto de los beneficiarios tenían que esperar para cobrar, a Lázaro Báez se le pagaba en tiempo y forma, y además porque no había ningún tipo de control sobre las obras, con lo cual esos pagos que se hacían con certificado de obra, en este caso no se hacía con los certificados, aunque no cumplieran con las obras, se le pagaba igual, y de hecho buena parte de las obras se comprobó que no habían sido terminadas, pero sí pagadas. Bien, pero ¿cómo hace para comprobar que es una asociación ilícita si vos estás contando que esto es un rompecabezas de varias causas, donde la causa de la aparente devolución vía habitaciones de hotel pertenece, por ejemplo, a Otesur? No, es que el juez Ercolini se focaliza exclusivamente en la cuestión del otorgamiento de la obra pública. De acá se extraen datos que pueden utilizar los otros jueces que tienen las otras causas. Acá él no va a tratar de determinar si hubo un circuito. Lo que dice es que hubo un trato especial y que se sacaron fondos del Estado para beneficiar a Lázaro Báez. Con eso concluye esta causa y por eso avanzó rápidamente. ¿Y cuáles son las pruebas más fuertes que tiene el juez Ercolini para enunciar esto? Bueno, hoy en el fallo que emitió, tiene 800 páginas, elabora una cantidad de pruebas muy amplias que van desde la presentación que hizo Vialidad, que es probablemente la más importante, la constatación de cómo se realizaron los pagos, la constatación de que no hubo controles, y después se empezó a sumar... Pero cuando vos decís la constatación, ¿qué es? ¿Hay arrepentidos de Vialidad o gente que no hablaba, que pertenece como a la línea o a la planta de Vialidad, que dice, sí, es cierto, a mí me decían, frená, no controles, pagale antes a ese tipo de testimonios están? No, están registrados en los registros de Vialidad Nacional. Al cambiar el gobierno, una de las primeras cosas que hizo la actual gestión de Iguacel, es el titular de Vialidad Nacional actualmente, fue buscar toda la documentación respecto de cómo se habían otorgado las obras, cómo se habían realizado los pagos, en qué momento se hicieron. O sea, gran parte de lo que
es la fundamentación de lo que plantea Ercolini, está a partir de lo que presentó Vialidad. Después suma una serie de datos respecto a las responsabilidades de Devido, de las responsabilidades de José López, incluye hasta cosas como la declaración de Fariña dentro de los elementos que tomó en cuenta. También está involucrado el primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, quien era funcionario de Planificación Federal. O sea, une todas las piezas para decir, acá había una estructura creada especialmente para sacarle dinero al Estado y dárselo a Lázaro Báez, que era un un empleado bancario. Se creó la empresa poco tiempo antes de que asumiera Néstor Kirchner y creció exponencialmente. El resultante es este. Una semana antes. Exacto. Se creó Austral Construcciones, ¿no? Exacto. Bien, lo que pasa es que sabemos que en el planeta Tierra y sobre todo en Argentina puede rugir como un león, tener pelos de león y uñas de león y que la justicia te diga, yo veo ahí un venado, Diego, un amigable venado. Skanska, Siemens, Odebrecht dicen en el exterior, nosotros pagamos coimas en la Argentina. Castíguennos. Acá está la multa, la pagamos, lo reconocemos. Viene la misma acusación en Argentina y en Argentina jueces, fiscales, políticos, dice, acá no pagaron nada, acá no pasó nada. Ya son los 3 casos que me acuerdo. Hay muchos otros casos de situaciones iguales, o sea que esto que vos decís puede tener todas las características de un tremendo caso de corrupción y no ser reconocido es bastante habitual en nuestra cultura política. Nosotros lo vemos medio de cerca, estamos como medio endogámicos, ¿no? Circulando y consumiendo la información y a veces de cerca no se ve tan bien. Vamos a preguntarle a Andrés Malamud, que él ve con sus binoculares a través de todo el Atlántico, se pone en Lisboa a ver qué pasa en la Argentina. ¿Cómo se ve de lejos esto? ¿Qué te parece? Vos hablaste de un elefante y los elefantes se ven de lejos. La cuestión es cuál es el tamaño efectivo de ese elefante. A ver. Es decir, ¿hasta dónde llega la asociación ilícita? Cuando se asigna una obra pública hay varias firmas que están ahí. No son solamente la del presidente, no son la de la esposa del presidente, en todo caso la de la presidenta, pero firman los ministros también. ¿Qué ministros firmaron? ¿Qué jefe de gabinete de ministros? Y si los jueces hasta ahora no reconocen, no hacen como en el caso de Brasil, no están también siendo parte de este elefante, ¿no será esto mucho más grande de lo que parece? ¿A qué te referís? ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que no se entiende? Que aquí, a diferencia de Brasil, tuvimos un cambio de gobierno. En Brasil hubo un cambio de gobierno, pero fue partido de la coalición gobernante el que quedó a cargo. Así que los que están gobernando Brasil son tan sucios como los anteriores, pero los jueces no. Bien, La ¿y cómo justicia son acá brasilera- los jueces? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Trajiste en tu valija algún adjetivo que quieras compartir sobre los jueces? Sospechosos. Bien. O sea, lo que vos decís, Andrés Malamud plantea que miren que hay varios en el organigrama de firmas también, y ya Julio Devido dijo, hablen con López. No lo hice ni lo volveré a hacer, más o menos lo que dice. Está bien, pero Devido, dicen, ¿no? yo eso lo decidió, esto lo dijo Julio Devido, lo recuérdenlo. Hablen con José López de esta cuestión. Yo por ahí no sabía nada. Por ahí, supongamos que en esta mesa decimos, vamos, si sabemos que en una mesa chica algo tan grande estaba controlado sí o sí. Pero ¿cómo lo probás? 2 secretarios presos tiene Julio Devido, ¿no? Sí. José López y Ricardo Jaime. Sí, hay una pequeña 5% de verdad en el punto que marca que eran los secretarios de obra pública, como el caso de José López o en el caso de Jaime de Transporte, directamente en la época de Néstor Kirchner se vinculaban en forma directa con Néstor Kirchner, pero obviamente que muy probablemente estuviera al tanto, por ahí no estaba en la decisión que tomaban en forma conjunta. Sobre todo el argumento de Devido, pero que nunca lo dijo en forma judicial, pero sí lo deja trascender por abajo de la mesa, es que intervenía la línea clásica del Ministerio de Planificación en todos los concesionarios, excepto en el caso de Báez, que lo manejaban directamente los Kirchner, supuestamente con López. Es una manera de lavarse las manos, pero judicialmente es muy difícil y de hecho hoy la línea que cae es Devido López. Los dos son procesados. Vamos otra vez al lejos con Andrés Malamud. Vos hablabas de Brasil, hablabas de Argentina. Digamos, el kirchnerismo dice, bueno, hay un fenómeno regional que se está dando, están impugnando gobiernos populares, están justificando su ajuste o la caída de la economía o tirando para atrás las medidas, ocupando la escena con una persecución política. En primer lugar, lo que decía sobre el tamaño del elefante tiene que ver con si queda algo afuera del elefante.
Porque si está todo adentro, entonces la perspectiva de este proceso es nula. Nada va a acontecer. En Brasil ocurre algo porque hay un grupo específico de burócratas del Estado que quedaron al margen de la corrupción, bien pagos y bien formados, Los que son los jueces. jueces. En Argentina no tenemos eso. Tenemos una oposición que está fuera del sistema de corrupción, pero podría estar o haber estado en otro sistema o del otro lado del mostrador. No sabemos. Esto es importante. Después, ¿cuáles son las consecuencias políticas? Esto para mí es muy relevante. Nadie critica la dimensión moral de esto. Perseguir a la corrupción está bien, moralmente, pero tiene consecuencias políticas. Puede descabezar un sistema político, y un sistema político sin cabeza necesita reemplazarla. Como a veces no consigue, o consigue una cabeza peor. Como Brasil. Como Brasil. Y como Italia. Exacto. Escuchen, porque esto le costó a él varios dolores de cabeza, pero él se animó a decir que ojo con esta cosa del peeling político, que es el manipulite, porque abajo de ese rostro angelical, por ahí aparece otro monstruo. No quiero justificar que no se luche contra la corrupción, quiero ser claro. Lo que hago es análisis de consecuencias. A ver. La consecuencia, o sea, la secuencia, lo que vino después del manipulite fue Berlusconi. Y mucho no fue un gobierno honesto, fue un gobierno por alguien que estaba involucrado en los casos anteriores de corrupción, que siguió siendo corrupto durante su mandato, que se le probó la corrupción y que gobernó durante 3 mandatos y muchos años. ¿Y qué le decís a la persona que te está mirando y dice, está bien, pero a mí me angustia, me paraliza ver que a lo mejor efectivamente hubo una asociación ilícita, a lo mejor efectivamente vimos que el señor Báez pasó de tener un Falcon como tenía realmente el año 87-88 a tener 900 autos? Vamos, eso lo vimos, y entonces si la justicia no avanza sobre la corrupción, ¿qué podemos esperar? ¿Qué le decís a esa persona? Hay que avanzar sobre la corrupción y hay que trazar líneas. Y no estoy inventando nada. Hay países en los cuales hay delitos que son penalizados, pero no son perseguidos. Porque de hecho la justicia y el Ministerio Público, los fiscales, tienen el poder de definir qué es más importante. Y entonces la marihuana está prohibida en muchos países, pero no persiguen a los que fuman, no persiguen a los que venden marihuana. Van por la cocaína, van por la heroína. ¿Qué sería la cocaína y la heroína de la corrupción? No es mi especialidad la corrupción. Lo que para mí es importante es definir prioridades. Y esto es algo que el sistema jurídico argentino no permite. Por eso es que hay que evaluar cambios. El sistema jurídico argentino no permite combatir a la corrupción como lo permite el brasileño. Ustedes deben manejar mejor el tema, pero esto de la delación premiada no está incorporado todavía. Esto que es una cosa muy italiana también, de romper la omertá, el código del silencio, a través de incentivar a los de adentro a que canten. Pero acá están, el arrepentido. Se aprobó la figura del arrepentido, estaba solamente para los casos de delitos de lavado y antiterrorismo, ahora se amplió, todavía no está en aplicación, supuestamente el primero que declaró en tal calidad fue justamente Fariña. Parte de su declaración fue tomada en cuenta como uno de los argumentos del fallo de hoy de Ercolini, ¿no? Yo creo en ese sentido, respecto de lo que decía Andrés, claramente no estamos en una situación en la cual el Poder Judicial en su conjunto está haciendo un proceso de revisión y de transparencia de la política como los casos de Brasil o los casos de Italia. Acá lo que estamos viendo, lo que hemos visto en este año es que un Poder Judicial que durante muchos años fue temeroso del mandato político, que era reticente a avanzar, de pronto se vio liberado, se les desataron las sogas de las manos y empezó a actuar casi en un mecanismo de autodefensa, aceleradamente, casi compulsivamente, haciendo en pocos meses lo que no habían hecho en muchos años. Y eso lo que generó fue una reacción de una percepción en parte de la sociedad, de la opinión pública, de desconfianza, por decir, estos no eran los mismos jueces que durante el kirchnerismo frenaban las causas y ahora qué pasa, que las aceleran tan vertiginosamente, y en gran medida fue porque percibieron que la lupa social estaba puesta sobre ellos y sobre reaccionaron. Y yo quiero decir una cosa más, creo que también contribuyó en este sentido que el gobierno mandó un mensaje de no intervención y eso también confundió a muchos jueces que estaban muy acostumbrados a recibir cierta bajada de línea y en este caso quedaron un poco desconcertados porque el gobierno se retiró un poco de la gestión judicial, se recluyó en la cuestión institucional y dejó que operaran. Y esto que vimos fueron los jueces librados un poco a su suerte. Escuche.